el n va a depender de todo lo que está acá. ¿No? Está el z, está el error que ya lo vimos, lo otro que va a influenciar es la prevalencia esperada o la proporción esperada. Y acá no hay algo tan intuitivo, sino que la curva es una cosa así. Cuando la proporción esperada es muy pequeña, mi tamaño de muestra va a ser bien grande. Y mientras va aumentando esta proporción esperada, hasta cierto punto, como que el 10%, este n se va reduciendo y luego empieza a aumentar nuevamente y llega a su máximo nivel cuando llego a la proporción de 50%. Y luego nuevamente empieza a decrecer hasta que llega a 90% y ahí otra vez empieza a aumentar. ¿Ya? Entonces con la proporción no es tan fácil, solamente hay que saber que si tengo proporciones muy pequeñas, proporciones esperadas muy pequeñas o muy grandes, el n va a ser grande. Y si tengo proporciones de 50, la esperada también va a ser grande, ¿no? En nuestro caso, si nuestra proporción esperada era de 30, estaría más o menos por acá, ¿no? Más o menos necesitaría como que 300 personas. Este gráfico es teniendo en cuenta eh, una significancia, digamos, o un intervalo del 95%. No estoy segura cuál es el error, ¿ya? Pero el error es constante. Entonces, esto es lo que pasa cuando mantengo lo demás constante y cambia la proporción. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo 1, y para que quede un poquito más claro, en el resultado 1 habíamos mencionado que tenía una proporción de 30% con un intervalo de confianza de 25 a 35%. Entonces, no es que directamente yo pueda transformar este intervalo al error, porque hay una fórmula para hacerlo, pero podemos decir que tengo una diferencia o una precisión de más o menos 5%, ¿no? Porque tengo 5% para abajo del 30 y 5% para arriba del 30. Entonces es como que si acá yo dijera mi error va a ser de 5%. Y cuando tengo ese valor, teniendo un intervalo de confianza de 95% y una proporción esperada de 30, mi n me sale de 323 participantes o pacientes, ¿ya? Pero luego, cuando veíamos el resultado 2, habíamos mencionado que quizás me gustaría tener este resultado porque era más preciso, y acá podríamos decir que el error es más pequeño porque tengo 1% por debajo y 1% por arriba, o sea, un error de 1%, pero cuando yo hago ese cambio del error de 5% al de 1%, lo que pasa con el n es que aumenta de esta manera. Ya, entonces ya no son 323, ahora son 8.000 participantes que yo necesito en mi estudio para obtener esta precisión de 1%. Entonces lo que hay que tener en cuenta cuando se hace el cálculo de tamaño de muestra es saber qué factores influyen y pensar qué es lo que me gustaría tener, pero también hay que jugar con qué es lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces, si es que tengo un valor de 30 que vaya de 25 a 35, es como que no es tan malo. Si tengo un valor de 30 que va de 29 a 31 sería mejor, pero cuando veo el número de participantes tengo que tener en cuenta qué cosa es factible, ¿no? Probablemente en este estudio, si es que no tengo presupuesto, qué sé yo, no tengo tantos pacientes, me iría por este primer objetivo, ¿no? Obtener un resultado con una precisión de 5%, que no estaría mal. Nuevamente, ojo que este es un cálculo aproximado, ya no es que se saque directamente, pero por ahí es. No sé si hay alguna duda con esto, es solamente para ver cómo el error puede impactar en el tamaño de muestra que ustedes obtienen. ¿Por qué coloco el error y no las demás cosas? Porque el Z suele ser constante, porque se suele buscar un intervalo de 95%, entonces esto casi no varía, y porque la proporción al final depende de los antecedentes, no es que nosotros cambiemos la proporción esperada, ¿no? Depende de lo que diga la literatura. Lo que sí podemos cambiar es la precisión. No sé si se entendió hasta acá. Si la proporción es de 40%, el n sería igual que utilizando una proporción de 60, sí, ¿no? Porque hemos visto que la fórmula me dice esto, ¿no?
P por 1 menos P. Si es 40, sería 0.4 y 1 menos P sería 1 menos 0.4, 0.6. Si la proporción fuera 0.6, 1 menos 0.6 sería 0.4, ¿no? Entonces, son como que se complementan, ¿no? Es la proporción menos 1 menos la proporción. Me va a salir el mismo, que es lo que habíamos visto acá, ¿no? El valor para una proporción de 0.4 está acá y para una proporción de 0.6 está acá. Es el mismo. ¿Alguna otra pregunta con esto? Basarse en un solo estudio para la proporción. Depende, lo ideal sería tener una revisión sistemática, algo que te junte varios estudios para tener una idea más clara de cuál sería la proporción esperada, pero si no hay, como es el caso de COVID, podrían buscar, eh, no sé, los estudios que hay. La verdad creo que no hay muchos. En Perú, por ejemplo, si quisiera ver la proporción de mortalidad por COVID en pacientes hospitalizados en Perú, creo que solamente hay 3 estudios publicados. Así que sacaría esos 3 y trataría de ver un valor que se encuentre en ese rango, ¿no? La proporción, sí, la proporción debe ser según la literatura, ¿no? Nuevamente, según la literatura, lo ideal sería una revisión sistemática, que es algo que te está juntando varios estudios. Si no hay, se pueden ir a estudios primarios. ¿Qué criterios debo considerar para darle valor al error? Ya depende bastante de lo que yo quiero, depende bastante de lo que yo quiero concluir, ¿no? Como les había dicho, lo ideal sería tener algo así, ¿no? Algo bien preciso. Porque si es que le digo a un decisor, qué sé yo, este dato puede tener mayor certeza porque está el intervalo bien pequeño. El problema es que si no es factible, tengo que volver y repensarlo, ¿no? Ahora, en ese caso, la verdad como 30 es un número bastante, bueno, no es tan grande ya, pero es una proporción no tan pequeña, que hay un cambio entre 25 y 35, es manejable. Pero supongamos que la proporción fuera de 5, si me dicen un cambio entre 1 y 10, ya hay como que una, o sea, como es más pequeño, la proporción esperada, el intervalo, si tiene el mismo tamaño de 10 unidades, en ese caso, sería algo más problemático, porque una proporción de 5, pero que va de 1 a 10, de repente me estaría exagerando o sobreestimando mucho para hablar de una proporción de 5. Entonces tengo que saber cuál es el esperado, qué tanto puedo aceptar en cuanto al error y tratar de conjugar ambas cosas. Lo que puedo aceptar como error, lo que puedo realmente hacer, ¿no? No sé si se entiende. Al final no hay una sola respuesta, pero hay que ver factibilidad y hay que ver qué sería lo más útil para tomar decisiones, ¿no? ¿Qué pasa si no se encuentra la proporción en la literatura? Si no se encuentra la proporción en la literatura, lo que se suele hacer es utilizar una proporción de 50%. ¿Por qué? Por lo que habíamos mencionado, con 50% me da el valor más alto, ¿no? A menos que tengas motivos para creer que es una cosa poco prevalente o muy prevalente, que tendrías que tener n más grandes, pero normalmente si es que no sé, lo que se tiende a hacer es usar el valor de 0.5 como proporción esperada. Y así obtengo el n más grande dentro de este rango, ¿no? O sea, es una forma de hacerlo. Mm, ¿Cuántos artículos en promedio? Ya, o sea, cuando se hace la búsqueda de literatura, no es que haya un mínimo o máximo, yo diría buscar lo que se asemeje más a nuestra población. Nuevamente, volviendo al estudio de COVID, si ya hay estudios publicados en Perú sobre la mortalidad, podría usar esos. Si es que no hubiera en Perú, quizás me iría a países que puedan tener mortalidades similares, no sé, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, de repente, y buscar en estudios que se hayan realizado ahí. Entonces, no es que haya
un valor exacto de cuántos artículos tengo que revisar, sino que tengo que ir revisando la literatura poco a poco eh, para ver cuál es lo que esperaría que pase, ¿no? En el caso de elección de series televisivas, quizás podemos volver eso al final. No entiendo muy bien la pregunta. Ahí, el otro ya lo mencionamos, ¿no? Si lo saco de otros países, sí se puede, pero tendría que pensar que, o sea, tendría que tener sentido, tendrían que ser como que países similares, ¿no? Quizás obtener o tomar la mortalidad esperada de un estudio que se ha realizado en, no sé, en algún país de Europa que tenga más recursos, quizás no sería tan directo, esperaría que la mortalidad sea quizás un poquito más alta acá. Entonces habría que verlo, ¿no? Pero también depende de la literatura y lo que esté disponible, ¿no? O sea, básicamente es tratar de encontrar en la literatura algún valor que me pueda dar una idea. Lo ideal sería lo más cercano a mi población, si no puede ser otra población, pero que esté relacionada, ¿no? Si es que no hay nada, ya, bueno, puedo buscar cualquier otro, que al menos me diga cuál sería la proporción en gente, digamos, con esta patología, ¿no? Ah, y lo otro, si es que no hay absolutamente nada, por regla de dedo pueden usar el 0,5, que les da el valor más alto. A menos que piensen que sea algo muy poco frecuente o algo muy frecuente. Ya, entonces acá tengo yo una pregunta para ustedes. Entonces, supongamos que por factibilidad y porque decidimos que sería algo aceptable tener este intervalo de confianza, elegimos tener una muestra de 323 pacientes. Pero cuando hago mi estudio, solamente encuentro 100 pacientes. ¿Qué pasará con la precisión? O sea, esto es, hice mi cálculo para obtener algo como esto antes del estudio y antes del estudio dije, ok, voy a incluir 323 pacientes, pero cuando hice mi estudio no llegué a la muestra, solamente llegué a 100 pacientes. ¿Qué creen que pasará con la precisión? O sea, con mis resultados del estudio. Disminuye, mayor margen de error, disminuye, disminuye. Uh-huh. Si no, ahí creo que hay consenso. Ya, entonces, lo que pasará con la precisión es que va a disminuir, o sea, el error va a aumentar. Si es que yo veo la precisión, la vemos en el intervalo, ¿no? El intervalo que yo quería era de 25 a 35, pero el que yo obtendré será de 21 a 39. Entonces la precisión disminuye porque mi intervalo se vuelve más amplio. Y si yo veo el error aumenta, ¿no? Que es lo mismo, la precisión disminuye o el error aumenta. Entonces esto sería la importancia de tener un cálculo adecuado, ¿no? Yo tengo que hacer mi cálculo de tamaño de muestra para encontrar algo que, una proporción puntual que está basada en la literatura y un error que es aceptable, depende de lo que yo esté estudiando. Y cuando no llego al tamaño de muestra que me estoy planteando, lo que va a pasar es que mi resultado va a ser más impreciso y voy a tener más error. Ya, entonces por eso es importante hacer el cálculo de muestra a priori y cuando lo hago tengo que tratar de llegar a este tamaño porque si no mi resultado va a ser impreciso. ¿Ya? Y al momento de tratar de decidir algo que la mortalidad que varía de 20 a 40 prácticamente ya es mucho más que decirte, oye, varía de 25 a 35. ¿No? Entonces, aquí ya tendría un error de precisión. Entonces, lo que hemos visto era el cálculo de tamaño de muestra para una proporción. Lo que vamos a ver ahora es el cálculo de tamaño de muestra para una media. Es muy similar. Voy a tener el n, que va a ser igual a mi significancia estadística, bueno, mi intervalo de confianza, ¿no? En este caso el z tiene que ver con si el intervalo es del 95%, por ejemplo. Pero acá hay una diferencia.
voy a tener ya no la proporción por uno menos la proporción, sino que cuando es una media voy a tener acá la desviación estándar esperada, digamos, y abajo voy a tener el error o la precisión, que es lo mismo, ¿no? Y bueno, todo esto al cuadrado. Ya, entonces, como ustedes ya podrán ver, si es que yo mantengo el z constante, va a pasar lo mismo. Si es que trato de disminuir el error, el n va a aumentar. Si es que si es que la variación, que es la desviación estándar, me habla de variación o variabilidad, si es que la variabilidad es mayor, el n va a ser más grande, si es que es menor, el n va a ser más pequeño. Y nuevamente, el error es algo con lo que yo puedo jugar, dependiendo de lo que estoy estudiando, puedo elegir qué error sería aceptable, pero la desviación estándar es algo que tiene que salir de la literatura, ¿no? Igual que habíamos visto antes con la proporción esperada, la desviación esperada es algo que saldría de la literatura, ¿no? ¿Qué es lo que han encontrado otros estudios? Eh, ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, cambiar alguno de estos factores va a alterar mi n. Si yo digo, bueno, no, espero que la variación sea pequeña, me va a salir un n pequeño. Pero si resulta que en realidad la variación era grande, eso quiere decir que el n que yo necesitaba era mayor. Y lo que va a hacer eso es reducir mi precisión. ¿Ya? Entonces es importante buscar este valor sobre todo en la literatura. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. No vamos a entrar ahorita a ver este tema porque es muy similar a la fórmula para el cálculo de la proporción. Ya, como les digo, solamente es cambiar esto de aquí, que es la desviación estándar. ¿Alguna duda o puedo continuar? ¿En qué difiere la desviación? Lo que pasa es que, a ver, o sea, aquí lo que estamos viendo es el cálculo de tamaño de muestra para una media, y estamos buscando una media porque nuestro desenlace es cuantitativo, ¿no? Entonces, básicamente es la medida de dispersión que vamos a usar cuando tengo un desenlace cuantitativo y quiero estimar una media. Entonces, en el ejemplo anterior, yo quería estimar una proporción, que era la incidencia de mortalidad. Entonces, supongamos que ahora no quiero estudiar la incidencia de mortalidad, sino que quiero estudiar cuál es la media de la saturación de oxígeno de los pacientes que llegan a la emergencia por COVID. Entonces, la media o la saturación de oxígeno no es una variable dicotómica, ¿no? Como vivo o muerto, sino que es una variable cuantitativa. Me va a salir 50, 60, 70, 80. Entonces, como es una variable cuantitativa, yo voy a buscar estimar una media de saturación de oxígeno. Y la variable que me habla de la dispersión de estos datos va a ser la desviación estándar. O sea, es otro parámetro porque mi tipo de variable es distinta y porque lo que yo voy a tratar de estimar es otra cosa. ¿No? Acá estimo una media y en el otro una proporción. No sé si queda claro por qué cambia este parámetro. Ujú. Ya, claro, la última se usa cuando estoy estimando una media, ¿no? Variable cuantitativa. Ahora me dicen, cuando uso equidad, hacemos el cálculo de medias, solo sirve para poner variables dicotomizadas. El estudio no está dicotomizado. Ya, pero esto es para comparación de medias, ya que lo vamos a ver luego. O sea, en este caso, eh, es cuando quiero estimar una media digamos, la media de una muestra. No estoy comparando dos medias. Cuando ahorita vamos a ver comparación, y ahí vamos a ver qué es lo que se podría usar. ¿Ya? Entonces voy a ir avanzando. Entonces ahora tenemos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, quiero evaluar si existe asociación entre obesidad y mortalidad por COVID en pacientes hospitalizados.
Entonces aquí no es cuál es la incidencia de mortalidad, sino que quiero ver la asociación entre obesidad y la mortalidad por COVID. Entonces, la hipótesis que está detrás de esta pregunta es que sí existe asociación entre el tener obesidad y la mortalidad por el COVID. Y lo que yo voy a hacer aquí es comparar la incidencia de mortalidad en dos grupos. El grupo que tiene obesidad y el grupo que no tiene obesidad, ¿no? Porque quiero saber si existe asociación. Entonces, ¿cómo sé esto? Comparo la incidencia de mortalidad entre el grupo que tiene obesidad y el grupo que no tiene obesidad. Y eso de aquí, esta comparación, puede ser una comparación de dos proporciones, que ustedes lo deben conocer como el famoso chi cuadrado, que me está comparando en esta tabla 2 por 2 de obesos, no obesos, murió, no murió. Me hace una comparación de esto y me da un valor P. Yo lo puedo hacer de esa manera. Y la otra forma que puedo hacerlo es estimando un RR. No, el RR es la división de dos incidencias. En este caso, la incidencia de mortalidad en el grupo que tenía obesidad entre la incidencia de mortalidad en el grupo que no tenía obesidad. Y el RR se puede acompañar de un valor P, sí, pero habitualmente se acompaña de un intervalo de confianza, similar a lo que hemos visto antes. ¿Ya? Entonces podría decir, bueno, el RR es esto y el intervalo de confianza es de 1,15 a 1,24, por ejemplo. Entonces, ante esta hipótesis, yo tengo varios caminos en la parte estadística que puedo seguir. Mi primer camino que les he mencionado es hacer un estudio o una prueba de chi cuadrado, obtengo mi valor de P, sale el valor menos de 0,05 y cuando sale menos de 0,05 yo digo, ok, hay una diferencia o esto es estadísticamente significativo, una forma. La otra forma es calcular el RR, ¿no? Y el RR viene con un intervalo de confianza. Ya nuevamente no quiero entrar a detalles de esto, pero el RR se calcula dividiendo la incidencia del grupo que tiene obesidad entre la incidencia de mortalidad del grupo que no tiene obesidad. Si las incidencias fueran iguales, el RR sería de 1. Ya si el RR sale de 1, quiere decir que no hay asociación, porque las incidencias son iguales. De igual manera, si el intervalo de confianza incluye la unidad, diré que en la población puede que no exista asociación. Y eso se suele interpretar como que no es significativo. ¿Ya? Pero eso es solo para que lo sepan, no es el objetivo centrarnos en eso. Ya, entonces, nuevamente, hay que tener en cuenta que cuando yo tengo esta pregunta de estudio, la asociación entre obesidad y COVID, perdón, y mortalidad por COVID, va a haber una población que son todos los pacientes que tienen COVID, pero como no puedo llegar a todos, voy a hacer una pequeña muestra y en esta muestra yo voy a obtener un resultado. Entonces, mi resultado puede ser que hay un RR de 1,20, ¿no? O sea que los que tienen obesidad van a tener más incidencia de mortalidad comparado a los que no tienen, ¿no? Más porque era la división de los que tienen obesidad sobre los que no tienen, ¿no? Y me da un valor mayor a 1. Y cuando yo trato de hacer inferencia, o sea, hablar de la población, tengo mis dos opciones, ¿no? Calculo el intervalo de confianza para este RR, que puede ir de 1,15 a 1,24, y como les había mencionado, si es que las incidencias fueran iguales, me saldría un RR de 1. Entonces, si el intervalo incluye el 1, de forma muy simplista, puedo decir que no es estadísticamente significativo. Y la otra opción es, hago mi prueba estadística, obtengo un valor de P menor a 0,05, y si es así, digo que sí hay una asociación, ¿no? Son dos formas de verlo. Entonces, ese es un pequeño recordatorio de lo que les acabo de mencionar. Puedo hacer una prueba chi cuadrado, que es la prueba de hipótesis, y obtener un valor P menor a 0,05, o puedo estimar un RR, ¿no? Y obtener los intervalos de confianza, y el intervalo de confianza es significativo cuando no incluye el valor de no efecto. ¿Ya? Nuevamente, no efecto es 1
para el RR o RHR, y si tengo otra cosa, diferencia de medias, el no efecto va a ser cero, ¿ya? Pero esto no lo vamos a tocar. Solo deben recordar esto de aquí. Si es que tengo un RR, el no efecto es 1, que significa que las incidencias son iguales. Y si es que veo mi intervalo y el intervalo incluye el 1, diré que no es estadísticamente significativo. No sé si es que hay alguna duda hasta ahí. Lo he pasado rápido porque el objetivo no era ver tanto la parte de estadística, sino ver más cálculo de tamaño de muestra. ¿Cuándo uso el RR o el chi cuadrado? Ya, a ver. Ustedes pueden elegir el que quieran, pero si es que usan un chi cuadrado van a obtener esto. El valor de P y pueden concluir si existe asociación, por ejemplo, pero solo dicen eso, ¿no? Está asociado. En cambio, si ustedes calculan el RR, pueden obtener este valor, pueden decir, ok, como el intervalo no incluye el 1, está asociado, pero además pueden decir que aquellos que tienen obesidad van a tener 20% más de probabilidad de morir por COVID en comparación a los que no tienen obesidad. O sea, ya me está dando un tamaño de efecto. Ya me está diciendo qué tanto más o qué tanto menos va a ser la mortalidad en aquellos que tienen obesidad versus los que no tienen obesidad. Ya, entonces, si yo simplemente quiero saber, ¿están asociados? Puedo usar cualquiera de las dos, pero lo que me da más información al final es estimar un RR, porque no solo me dice que está asociado o no, sino que además me dice qué tanto más es la mortalidad en los que tienen la obesidad versus los que no la tienen. Entonces, lo preferible sería obtener este tipo de resultado, que me habla del tamaño del efecto o de esta fuerza de asociación, ¿no? Sí, o sea, el otro sería usar ambos, pero al final cuando concluyen y presentan sus resultados, eh, lo más útil es saber qué tan fuerte es la asociación, ¿no? Entonces, esto era un pequeño resumen, en verdad, más que nada para orientarlos cuando tienen este tipo de pregunta, que es cómo se podrían ver los resultados. Y ahí en base a eso es que se hace el cálculo. Entonces, esto ya lo habíamos visto, esto también. Y lo que quiero hablar ahorita es sobre los tipos de error. Entonces, los tipos de error estadístico, esto, el famoso error tipo 1 y el error tipo 2, tienen que ver con el momento en el cual hago una prueba de hipótesis. ¿Ya? Esto de aquí no está apareciendo cuando veíamos el cálculo del promedio o el cálculo de la proporción, ¿no? No aparecía ahí. Ahí solo teníamos el error o la precisión. Pero aquí, cuando estamos hablando de pruebas de hipótesis, o sea, ver asociación de, ya voy a tener estos escenarios, ¿no? Entonces yo puedo tener los resultados de mi estudio, en mi prueba de hipótesis puede decirme que hay asociación o puede decirme que no hay asociación, y en la vida real, o sea, en la población, puede ser que haya asociación o puede ser que no haya asociación. Entonces, si en la vida real hay asociación y mi estudio dice que hay asociación, todos felices. Si en la vida real dice que no hay asociación y mi estudio dice que no hay asociación, también todos felices. El problema es cuando en la vida real no hay asociación, pero mi estudio dice que sí hay. Esto de aquí se llama el famoso error tipo 1 o el famoso falso positivo, ¿ya? Falso positivo porque me está saliendo positivo, pero es falso, ¿ya? Porque en la vida real no hay asociación. Y esto se relaciona al nivel de significancia o el alfa, que es el error, la probabilidad de cometer este tipo de error, ¿ya? Lo otro, el otro error que puede pasar es que en mi estudio encuentro que no hay asociación, pero en la vida real sí hay asociación. Y este es el famoso error tipo 2 o falso negativo. Falso negativo porque sale negativo y es falso. Y esto se relaciona con el poder estadístico, que es el poder es el 1 menos beta, y el beta es la probabilidad de cometer este error, ¿no? Entonces voy a tener dos tipos de errores.
El tipo 1, que se relaciona con el alfa, el nivel de significancia, y el tipo 2, que se desarrolla con el beta o el poder. Ahora, como acá tengo estos dos que entran en juego, mi fórmula para hacer el cálculo de tamaño de muestra va a considerar estos dos. Uy, salió. Entonces, en mi ejemplo 2 habíamos dicho que yo quería evaluar si existe asociación entre la obesidad y la mortalidad por COVID en estos pacientes hospitalizados. Supongamos que el resultado dice que sí existe asociación entre obesidad y mortalidad, entonces yo estoy en este caso, ¿no? Hay asociación según mi estudio. ¿Qué debo pensar? Si es que esto es real, o sea, si hay asociación en la población, o si es que me ha salido que sí hay asociación en mi estudio, pero en la población no hay asociación. O sea, estoy en este escenario. Y yo tengo que preocuparme por haber cometido este tipo de error, ¿no? Y como les había mencionado, esto se relaciona con la significancia y lo que se suele usar habitualmente es aceptar un alfa de 0.05. O sea, que yo puedo aceptar que el 5% de las veces que yo obtenga un resultado significativo, esto sea un error, ¿ya? O sea, en otras palabras, yo puedo aceptar una probabilidad de cometer este error de 5%. Si veo el nivel de significancia sería de 95%, ¿no? Uno menos el 5%. Nuevamente, este es el escenario cuando en mi estudio me sale algo positivo. Cuando me sale una asociación, yo estoy acá. Mi estudio dice que está asociado, tengo que pensar, ¿de verdad está asociado? O no, me está saliendo que sí, pero no, ¿no? Que sería un error tipo 1. Y luego, supongamos que me sale que no existe asociación. Si me sale que no existe asociación, yo me voy a poner en esta situación, ¿no? Mi estudio dice que no sale asociación. ¿Por qué? Porque realmente no existe, todo bien, o no existe asociación porque estoy cometiendo, cuando en verdad sí existe, porque estoy cometiendo un error tipo 2 y esto se relaciona al poder, ¿ya? Entonces, en este caso, el beta habitual o el poder, perdón, esto está al revés. Sí, esto está al revés. El poder suele ser de 80% y el beta suele ser de 0,2. ¿Ya? Esto hay que corregirlo. Pero la idea es que cuando tengo un resultado en el que me dice que no hay asociación, tengo que pensar si realmente no hay asociación o si estoy cometiendo un error tipo 2. No sé si esto queda claro. Y ahorita vamos a verlo en práctica, pero no sé si la parte conceptual se entiende. Y entonces, si tienen alguna duda, me preguntan. Creo que sería más claro con los ejemplos. Ya. Entonces, el cálculo de tamaño de muestra, en este caso, para comparar dos proporciones de dos grupos independientes, es esta de aquí, es esta fórmula que es un poquito más complicada, pero vamos a ver que el n o el tamaño de muestra va a estar en relación a el z de alfa, que habíamos mencionado, estaba relacionado con el nivel de significancia, el z de beta, que está relacionado al poder, y lo demás es similar, ¿no? La proporción esperada en el grupo no expuesto, en este caso, o sea, serían los no obesos, y la diferencia entre las proporciones que yo espero. O sea, cuánto más espero que sea la incidencia de mortalidad en los obesos con respecto a los no obesos. ¿Ya? Y esto de aquí sí lo tengo que buscar en la literatura y el otro también en la literatura. Entonces, aquí, ¿de qué cosa va a depender el n? Pues de lo que estamos viendo, ¿no? De los zetas, de alfa y de beta, de la proporción esperada y de la diferencia entre las proporciones. Entonces, si tengo mayor significancia, o sea, menor alfa, lo que va a pasar es que a mayor significancia
voy a tener un Z más grande. Y el Z más grande lo que va a hacer es aumentar el N. Luego, si yo quiero tener un mayor poder, el poder está relacionado con el beta, que es el error tipo 2. Y si yo quiero un mayor poder, voy a tener un Z más grande, entonces a mayor poder, mayor N. Y lo último, si yo quiero obtener una diferencia entre grupos más grande, o si yo espero que la diferencia entre los grupos sea más grande, obtendré un N más pequeño o más grande. O sea, ¿qué pasa cuando la diferencia entre los grupos es mayor? ¿El N es mayor o menor? Si la diferencia entre los grupos es más grande, ¿qué pasará con el N? Baja, baja, menor, ¿ya? Menor. Sí, ¿no? Entonces, si yo espero que la diferencia de mortalidad entre los obesos y los no obesos sea grande, esto sea grande, una diferencia grande, el N va a ser más pequeño. Si por el contrario yo espero que va a haber una diferencia entre los obesos y los no obesos, pero que la diferencia va a ser pequeña, mi N va a ser más grande. ¿Ya? Entonces a mayor diferencia, menor N, y a menor diferencia, mayor N. Ya es inverso. Esto es lo que acabamos de ver. Si yo quiero tener mayor significancia, mayor poder, el N va a ser más grande. Si yo espero obtener una diferencia grande, el N va a ser más pequeño. Ahora, supongamos esto. Tengo un resultado de RR de 1.20. Ya no vamos a entrar en el detalle, pero vamos a usar esta mortalidad de la población que es de 30%. Y si la mortalidad en la población es de 30%, y yo espero que en obesos sea más, sería simplemente cuestión de ver esto, ¿no? Pueden hacerlo como una simple regla de 3 y decir 1 o 100 es igual a 30, como 120 es igual a X, y si hago esta regla de 3 y despejo, me sale que la mortalidad en obesos debería ser 36%, teniendo en cuenta este RR, y así podría ver que la diferencia de mortalidad entre la población general y las personas con obesidad sería de 6%. Ya, esa sería una forma de obtener estos valores. O sea, me voy a un estudio previo, el estudio previo me puede dar el RR, ¿no? O el estudio previo me puede decir la mortalidad general fue 30, la mortalidad en obesos fue 36. Cualquiera de los datos que yo encuentre, lo que tengo que hacer es luego estimar esta diferencia. Si me da directamente esto, simplemente resto. Si no me dan directamente la mortalidad en obesos y en la población general, lo que yo puedo usar es buscar un estudio que me dé un valor de RR y a partir del RR hacer una regla de 3 y despejar cuál sería la mortalidad en los obesos. Cualquiera de las dos formas puede obtener esta diferencia, que en nuestro caso sería de 6%. Entonces, con una diferencia de 6%, voy a obtener un N de 1926 personas, 963 en cada grupo, teniendo un alfa de 0,5 y un beta de 0,2, ¿ya? Que son los valores que se usan normalmente. Pero si por otro lado busco en los antecedentes, y en los antecedentes me dicen que el RR es de 1.5, esto quiere decir que el efecto es más grande, ¿no? O sea que la diferencia va a ser más grande. Nuevamente, si yo quiero hacer el cálculo, puedo partir de la mortalidad en la población o del estudio previo que sea de 30, hacer mi regla de 3 y con eso despejo cuál sería la mortalidad en los obesos, que en este caso sería de 45, y encuentro que la diferencia sería de 15. Entonces ya no de 6, sino de 15. Cuando hago esto, la diferencia aumenta con respecto al anterior. Lo que pueden ver es que el N va a disminuir, ¿no? Que es lo que
ustedes habían dicho. Si es que la diferencia es más grande, el n será más pequeño. Ya esto es para que vean primero de dónde saco estos valores de la proporción en el grupo y de la diferencia. Y luego para que vean cómo influye la diferencia esperada en el n. ¿No? Nuevamente, si yo espero obtener una diferencia pequeña, mi n va a ser más grande. Si por el contrario espero obtener una diferencia más grande, mi n va a ser más pequeño. No sé si esto se entendió, porque no estoy segura de qué tanta familiaridad tienen con los RRs y para poder sacar esta estimación de diferencias. No sé si está claro o si necesitan que lo repita. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, ya entonces, supongamos que yo busco en los antecedentes y me dicen el RR es de 1,20. ¿Ya? Si me dicen el RR es de 1,20, lo que me pide la fórmula, dependiendo de qué fórmula usen, pero la más simple, lo que me va a pedir es la prevalencia o la incidencia de mortalidad en la población o en el grupo no expuesto y la diferencia de las prevalencias. Ya entonces, ¿cómo hallo este valor? Ya habíamos mencionado que la prevalencia en la población general la puedo sacar de un estudio que me diga esto. Pero ¿cómo hallo la diferencia esperada? Una opción es que, suerte, encuentro un estudio que me dice estos valores. La mortalidad en la población es de 30 y la mortalidad en obesos es de 36. Si me dice esto directamente, yo simplemente resto y me sale el 0,6. Ya, si no me dicen esto y solo me dan un RR, lo que yo puedo hacer es una regla de 3 simple. Entonces, yo voy a decir que, según mi antecedente, la incidencia de mortalidad en la población era de 30%, esto lo voy a igualar a 1, y la incidencia de mortalidad en el grupo de obesos no la sé, pero esto lo voy a igualar al 1,2. O sea, lo igualo al RR. Y luego simplemente despejo X, ¿no? X será igual a la incidencia de mortalidad en la población por el RR. Y esto de acá, si lo multiplican, me sale 36%. Ya, entonces es simplemente, ¿qué hago si es que busco antecedentes y ningún antecedente me da la proporción de mortalidad para este grupo? Solamente encuentro estudios que me hablan de RRs. Si pasa esto, hago mi regla de 3, saco cuál sería la mortalidad en ese grupo y nuevamente hago la resta y obtengo mi diferencia de 6%. No sé si se entendió. O sea, es básicamente qué hago cuando quiero encontrar esta diferencia pero no me la dan directamente. Uh-huh. Ok. Entonces, ya, si es que quieren encontrar o estimar la diferencia entre dos proporciones, lo que pueden hacer es esto, ¿no? O encuentran un antecedente que les da un RR, o encuentran un estudio que les diga directamente la proporción en la población general, puede ser, y la proporción en el grupo de interés o la exposición de interés. Con cualquiera de las dos ya saben cómo calcular esta diferencia, que es lo que va en la fórmula, ¿no? Entonces, supongamos que yo hago mi cálculo de tamaño de muestra esperando hallar un RR de 1,5, que era nuestro segundo escenario, este de acá. Supongamos que yo quiero hallar un RR de 1,5 y había dicho que el N era de 324, ¿no es cierto? Entonces mi N es de 324, pero el problema es que solo tengo 200 pacientes. O sea, yo hice mi cálculo de muestra antes de hacer mi estudio,
tenía mi RR esperado de 1.5, hice el cálculo, necesitaba 324 pacientes, pero cuando voy al hospital, qué sé yo, solo encuentro 200. Entonces, tenemos dos escenarios. Me sale un resultado estadísticamente significativo y el otro me sale un resultado que no es estadísticamente significativo. Supongamos, supongamos que estoy en el escenario 1. Me sale que sí existe asociación, que sí es estadísticamente significativo. Entonces ya estaría en este caso, ¿no? Existe asociación, pero no sé si es que esto es algo que realmente está asociado o si es que esto ha sido un error. Entonces, ¿qué es lo que podría haber pasado? De repente, la diferencia en la población fue mayor a la diferencia que yo pensaba y por eso me salió estadísticamente significativo, a pesar de que mi N era más pequeño. Esa es una opción. La otra opción es que por azar me salió estadísticamente significativo. ¿Ya? Entonces, en este caso yo tendría que pensar, ok, me está saliendo porque de verdad está asociado o me está saliendo porque hay un error, porque mi N es más pequeño, o de repente lo que está pasando es que la diferencia esperada es mayor, perdón, la diferencia que existe es mayor a la que yo esperaba, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, si la diferencia era mayor, entonces el N que yo necesitaba era menor y no estaría teniendo un N menor al que yo necesito, ¿no? Porque la diferencia es más grande. Entonces puede estar pasando esto, puede ser azar, o podría estar en este escenario de que todo está bien, ¿ya? Al final, si es que pasa esto, simplemente habría que tener cuidado, habría que evaluar si la diferencia que encontré es más grande a la que yo esperaba hallar y de repente con eso ya se puede explicar todo, ¿ya? Si no, tendría que pensar si es que hay algún error de tipo 1 acá. Entonces, en el segundo caso, tenía que mi resultado dice que no existe asociación entre obesidad y mortalidad. O sea, estoy acá. Mi estudio me dice que no hay asociación. Hay dos opciones. Realmente no hay asociación o sí hay asociación. Entonces hay que recordar que mi n era menor al n estimado. Esto quiere decir que voy a tener menos poder para detectar una diferencia. Como les había mencionado, normalmente para el cálculo de tamaño de muestra se estima un poder de 80% o un beta de 20%, ¿ya? Pero si es que yo reduzco mi n del valor que tenía estimado, que era 300 y pico a 200, lo que va a pasar con el poder es que se va a reducir. Ya no va a ser de 80, sino que va a ser casi de 60%. Entonces, esto lo que nos dice es que tengo menos poder para detectar una diferencia. Entonces, si tengo menos poder para detectar una diferencia, ¿qué es lo que puedo concluir con mi estudio? O sea, ¿realmente puedo decir no hay asociación? ¿O será que no tuve el poder suficiente para detectar la asociación? Y básicamente cuando pasa esto, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Aceptar en mis limitaciones que no soy capaz de detectar la asociación y concluir eso, ¿no? No se encontró asociación, pero se va a necesitar estudios con mayor N para saber qué pasa en la población. Entonces acá el problema es que si yo estoy haciendo un estudio con un N esperado para encontrar una diferencia con este poder y al final no llego al N, lo que yo voy a tener que hacer es aceptar que no llegue al N y decir esto, ¿no? Se necesita un nuevo estudio. Luego, lo que tenemos que pensar es eso. Eh, ¿Realmente valió la pena hacer el estudio si es que no estoy llegando al N que había planteado en un inicio para encontrar esta diferencia? ¿Tendrá sentido haberlo hecho? Y básicamente tiene que ver con lo que ya les había mencionado antes, que es factibilidad, ¿no? Yo voy a hacer mi cálculo del N, voy a decir, ok, necesito al menos 300 y tengo que llegar a ese 300 porque si no llego,
al final mi conclusión va a ser algo así, ¿no? O sea, una contradiferencia y hay que hacer otro estudio, ¿no? Que al final es como que no tan útil, ¿no? No sé si esto se entiende. Nuevamente, esa es la importancia de calcular el tamaño de muestra. ¿Se entendió esto de aquí? Los escenarios. Ya, a ver, aquí hay una pregunta. Si no hay estudios que informen el RR y solo hay descriptivos. Mm, O sea, depende qué descriptivo haya, ¿no? Porque si es que hay la incidencia de toda la población y la incidencia en pacientes con obesidad, tranquilamente puedes hacer el cálculo. Si es que no hay absolutamente nada, tendrías que buscar algún estudio que sea parecido. O sea, ya sea en otra población, de repente no en Perú, sino en otros países. Si no hay esto, quizás en condiciones similares. Y con eso tratar de aproximar cuánto sería esta diferencia esperada, ¿no? Pero casi siempre sí hay estudios que hayan reportado el RR o al menos la proporción esperada para los dos grupos, ¿no? Entonces, no sé si hay preguntas hasta acá, y si no, sigo. Entonces, lo que hemos visto era el cálculo de tamaño de muestra para para la diferencia de proporciones en dos grupos independientes, ¿no? Nuevamente lo que necesitaba era esta diferencia esperada y el valor de la proporción en el grupo no expuesto o en la población general, digamos, ¿no? Ahora, para encontrar el cálculo de tamaño de muestra para comparar dos medias de dos muestras independientes es de esta manera. También voy a tener los dos zetas relacionados al nivel de significancia y el z asociado al poder. Y acá nuevamente ya no voy a tener la proporción porque cuando quiero comparar dos medias estoy frente a a una variable cuantitativa, entonces lo que quiero es la desviación. Y esto va a estar dividido entre la diferencia de medias, ¿no? La diferencia de medias que es similar a la diferencia esperada. Y es similar. Si es que espero una diferencia más pequeña, el n va a ser más grande. Si es que espero una diferencia de medias más grande, el n va a ser más pequeño. Y nuevamente esto lo habíamos visto cuando tenía el cálculo para una media de una muestra. Si es que tengo más desviación o más variabilidad, el n va a ser más grande. Y si es que tengo una desviación más pequeña o menos variabilidad, el n va a ser más pequeño. Entonces esta es la desviación estándar de la población. Es parecido a lo que habíamos visto antes. La idea es que si es que busco una diferencia más grande, tendré un n más pequeño, y si busco una diferencia más pequeña, tendré un n más grande. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta hasta acá. Y entonces por ahí había una pregunta de,
O sea, si entendí bien, se refería a cuando no tengo variables dicotómicas, entiendo que son variables numéricas. Entonces, si mi desenlace es una variable numérica, eh, lo que puedo usar son estas fórmulas, ¿no? Esta de acá, por ejemplo, para calcular o comparar medias entre dos grupos independientes. Entonces, hasta aquí hemos visto fórmulas. Estas son las más usadas, en verdad hay muchas otras más. Eh, pero creo que con esto ya se cubre gran parte de los estudios transversales, cortes, sí, al menos transversales y cortes, que quizás sea lo más frecuente que vayan a realizar, ¿no? Entonces, por ahí he visto algunas preguntas sobre Epidad y otro software, pero yo he encontrado unas páginas web que en verdad son bien fáciles de usar, que les estoy colocando acá los links, eh, y que me sirven para estimar el tamaño de muestra para una proporción, para una media, para comparar dos medias, para comparar dos proporciones. Entonces, por ejemplo, en esto de acá, que es bien simple, calculator.net, me dice, quiero saber el tamaño de muestra para encontrar una diferencia, para encontrar una proporción o estimar una proporción esperada. Entonces lo que yo tengo que hacer acá es poner el nivel de confianza, que era el intervalo de confianza, como les había mencionado, normalmente se usa el 95%. Luego tenía que seleccionar el error, que el error depende, eh, normalmente o casi siempre se usa 5%, pero depende de qué es lo que están estimando. Y luego la proporción en la población, ¿no? Si no saben cuál es, se recomienda usar 50% porque les da el valor más grande cuando estoy en el rango de proporción entre 10 a 90. ¿Ya? Entonces se suele recomendar esto. Y lo otro, que no les había mencionado antes, es que hay una corrección de acuerdo al tamaño de la población. Entonces, si tengo una población finita, por ejemplo, mi población de interés, eh, no sé, digamos que quiero saber la mortalidad por COVID en un hospital en el Almenara. Y sé que el número de pacientes en este hospital ha sido de 3.000. Entonces mi población es finita, yo sé cuál es la población. Puedo poner acá 3.000 y esto lo que va a hacer es corregir mi tamaño de muestra, ¿no? Entonces, lo va a hacer más pequeño. Entonces, si yo coloco estos valores, 95, 5 y 30, que es lo que usamos en el ejemplo, le doy a calcular y me va a sacar esto de acá, 323. Y esto significa que necesito 323 pacientes o más para tener un nivel de confianza de 95% de que el verdadero valor se encuentra en un rango de más o menos 5% de el valor esperado, ¿no? El valor obtenido, perdón. ¿Ya? ¿Por qué? Más o menos 5 porque este es el error. Una confianza de 95% porque acá seleccioné 95. Y bueno, el 30 es lo que sale de la literatura, lo que yo espero. Entonces, si es que lo ingreso en la fórmula, puedo obtener este cálculo. Luego había otro recurso más que encontré en internet que me proponía esto, ¿no? Decía diseño del estudio, digamos. Tengo grupos independientes o tengo un grupo versus la población. Cuando se refieren a un grupo versus la población, se refiere al cálculo de una proporción o de una media, ¿no? Y luego me dicen, ok, ¿cuál es mi desenlace primario? ¿Es dicotómico o es continuo? Como ya les había mencionado, si es que es dicotómico, yo estoy pensando en proporciones, y si es que es continuo, estoy pensando en medias. Entonces, esta primera opción habla de comparar dos grupos, y en esta segunda parte me dicen si estoy comparando dos proporciones o si estoy comparando dos medias, ¿no? Pero ya dentro de la comparación de grupos. Entonces, si es que yo selecciono eso, se va a abrir esta ventana, en la cual yo tengo que poner
cuál es la incidencia anticipada o esperada de un grupo, del otro grupo, el ratio, que bueno, podríamos no variarlo ahorita, el alfa, que es cuánto puedo esperar de error tipo 1, y el poder, que era 1 menos el beta, ¿no? Entonces, si ya lo de calcular, por ejemplo, con lo que habíamos mencionado de 30, 45, que esto era un RR de 1.5, y mantengo estos parámetros sin modificar, me sale esto, ¿no? El tamaño de muestra es de 324. Entonces, la incidencia en un grupo era de 30, la incidencia en el otro grupo de 45, el alfa es de 0.05, el beta es de 0.2 y el poder es de 0.8, ¿no? Porque estos son complementos. Y el n que necesito es de 324. Entonces, en esta misma página, si yo seleccionaba medias, también me daba la opción de hacer el cálculo y me decía cuál es la media y la desviación esperada en el grupo no expuesto, digamos, cuál es la media esperada en el grupo expuesto, también está el alfa, el beta, y, y la idea era simplemente darle calcular y con esto me iba a salir un n. Y luego otra cosa que me pareció que podría ser útil es esta, ¿no? Esta es en la misma página web, además te permite hacer el cálculo de poder. Entonces el cálculo de poder se puede hacer cuando ya hice mi estudio y quiero saber qué pasó, o sea, mi n fue más pequeño y quiero saber qué pasó con el poder al final del estudio. Puedo hacer el cálculo acá. O también se hace cuando tengo una base secundaria. Por ejemplo, estoy analizando endes, la data ya está recolectada y yo quiero saber cuál va a ser mi poder para responder determinada pregunta, ¿no? ¿Por qué calculo poder y no tamaño de muestra? Porque los datos ya están recolectados, ya tengo un n. Simplemente quiero saber para el n que se recolectó en endes, cuánto sería el poder, ¿no? Entonces, en esos casos no calculo el tamaño de muestra, sino que calculo el poder. Y si le doy clic acá, o sea, acá es similar, ¿no? Estoy comparando dos grupos o estoy comparando o tratando de estimar una proporción o una muestra y luego tengo que seleccionar el tipo de desenlace. Si es dicotómico, o sea, se refiere a proporciones y si es una variable numérica se refiere a medias. Y acá tendría esto, ¿no? Supongamos que en mi estudio encontré una incidencia en el grupo 1 de 30, en el grupo 2 de 45, y yo tenía en cada grupo 100 personas y 100 personas, con un error tipo 1 de 0.05. Y acá si le doy calcular, me va a salir cuánto sería mi poder, ¿no? Entonces básicamente acá me dice que para encontrar esta diferencia, de 15% de incidencia con este N de 200 y este alfa, el poder era de 59.2%. Entonces esto lo puedo hacer cuando termine mi estudio para cerciorarme a ver qué pasó, o sea, no llegué al N, qué pasó con el poder, o lo otro que puedo hacer es cuando tengo una base secundaria, ¿no? Antes de empezar a hacer todos mis análisis, calculo el poder para ver si realmente puedo responder esa pregunta. No sé si es que hay una duda con esto. En verdad no quise meterme a software porque suele complicar mucho más las cosas y creo que los diseños más frecuentes que vamos a ver son estudios transversales o cortes quizás, ¿no? Cortes retrospectivos. Ya, a ver, ¿cómo puedo saber si el muestreo de un artículo fue bien hecho? Ya, ahí hay dos cosas, porque muestreo te puedes estar refiriendo al diseño de muestreo, o sea, cómo estoy tomando a los participantes, o puede ser el cálculo de tamaño de muestra. En nuestro caso, estamos hablando ahorita de cálculo de tamaño de muestra. Lo que necesitas para saber si tiene sentido lo que han hecho en ese estudio es básicamente que te expliquen cómo calcularon el N, en términos de todo lo que hemos visto ahorita.
¿no? Entonces, si es que están estimando una proporción, te tienen que decir, ok, se calculó el tamaño de muestra para estimar una proporción, teniendo en cuenta una proporción anticipada o esperada de tanto, con una precisión de tanto y con una confianza de tanto. Entonces, tú puedes leer esos parámetros, ver si te da los parámetros que tienen sentido y de acuerdo a eso hacerte una idea si es que está bien o no el cálculo. Ahora, lo otro es si te da todos los parámetros, tranquilamente lo metes a una fórmula y ves si es que el n era el mismo, ¿no? Pero normalmente, o sea, no es que las personas mientan con el n, sino que a veces lo que nos sirve más es que sean transparentes y nos digan de dónde, qué estudios sacaron la proporción esperada, qué fórmula usaron para calcular el n, qué diferencia era la que ellos consideran encontrar, qué sé yo, ¿no? En un análisis de base de datos secundario, trabajo con toda la muestra y solo reporto la potencia. Sí. O sea, en un análisis secundario, no necesariamente trabajas con la muestra original porque depende de los criterios de inclusión-exclusión de tu estudio, ¿ya? Entonces, digamos que luego de pasar por estos criterios de inclusión-exclusión de tu estudio, puedes usar a todos los que cumplan estos criterios y luego calcular la potencia. Entonces, volviendo a lo que les mencionaba, ¿no? Si yo necesito un n para encontrar una diferencia esperada, pero al final tengo un n menor, o sea, tengo menor potencia, eh, lo que tendrían que plantearse en este caso de base de datos secundaria es decir, ok, si ya sé que mi potencia va a ser menos a la que yo necesito, realmente vale la pena hacer el estudio, porque si no me sale significativo, voy a tener que concluir que hay que hacer otro estudio. Entonces, realmente vale la pena hacer el esfuerzo de hacerlo todo sabiendo a priori que no tengo la potencia para hacerlo. Eso es lo que habría que pensar, ¿no? Por eso el cálculo de potencia se hace antes de hacer este análisis de la base secundaria, para saber si la base secundaria me sirve o no para la pregunta que yo quiero. Grupos dependientes o independientes es lo mismo que pareados o no pareados. Sí, en este caso hemos visto cálculos o las fórmulas. ¿Dónde está? Hemos visto los cálculos o las fórmulas para grupos independientes. O sea, en el ejemplo de COVID, por ejemplo, era un grupo de pacientes que tenía obesidad y un grupo de pacientes que no tenía obesidad. Pero al final los pacientes son distintos, ¿no? No es que estén relacionados entre sí. Diferente a que yo diga los resultados de un examen antes y después de un curso, porque ahí los resultados del examen van a ser de la misma persona o del mismo grupo de personas antes y después. Entonces, en ese caso, los grupos no son independientes porque es el mismo grupo que está al inicio y al final. Entonces, a eso se le llama pareado. Y el problema cuando está pareado es que va a haber cierta correlación entre los resultados. O sea, si yo doy un examen y me saco 16, lo más probable es que en el examen que sigue me vaya a sacar una cosa parecida. Si yo doy un examen y me saco 0,5, lo más probable es que en el examen que sigue también jale. O sea, va a haber cierta correlación, cierta relación entre los resultados al inicio y al final, porque es la misma persona a la que le estoy tomando el test. Entonces, cuando se hace el cálculo de tamaño de muestra, se incluye este concepto de correlación dentro del cálculo. Pero lo que les estoy colocando es cuando son independientes, ¿no? Si desean, después les puedo mandar otras fórmulas para cálculo cuando son muestras variadas o dependientes, no sé, ¿no? Ya, entonces, para terminar, les quería colocar esto, ¿no? Cuando ustedes están escribiendo en sus protocolos o en sus artículos cómo hicieron el cálculo de tamaño de muestra, para hallar una proporción, lo ideal es esto, ¿no? Que coloquen algo así.
Se calculó un tamaño de muestra para hallar una proporción X o una media una proporción, una media de mi desenlace de X, o sea, una proporción de mortalidad por COVID de 30% con una precisión de 5% a un nivel de significancia de 95%, o perdón, acá sería de confianza, de 95%. Y entonces, esto es lo que ustedes escriben en su protocolo. Y volviendo a esta pregunta de cómo sé que el estudio o el artículo publicado ha calculado bien, pues me tendría que decir estas cosas, ¿no? Si ha calculado una proporción o una media, tendría que decirme cuál fue la proporción o la media esperada, cuál fue la precisión o la desviación en caso de la media, y cuál fue el nivel de confianza que estaba buscando. Entonces, si está todo esto, es, ok, puedo replicar el cálculo del tamaño de muestra o puedo decir, ok, si ha buscado o ha utilizado los parámetros que se tenían que utilizar. Y mejor si es que acá te ponen la cita, ¿no? Una proporción esperada de 30% cita y luego siguen, ¿no? Para saber de dónde salió ese 30%. Luego, cuando estoy haciendo el tamaño de muestra para comparar dos proporciones o medias de muestras independientes, puedo decir esto, ¿no? Se calculó un tamaño de muestra para hallar una diferencia entre los grupos expuesto y no expuesto. Acá tengo que decir qué cosa era expuesto y qué cosa era no expuesto. Tomando en cuenta una proporción o una media basal de X y una diferencia esperada de Y con un nivel de significancia del 95% y un poder de 80%. Entonces, en nuestro ejemplo sería, se calculó un tamaño de muestra para hallar la diferencia entre los grupos expuesto y no expuesto, o sea, perdón, entre los grupos con obesidad y sin obesidad, tomando en cuenta una proporción de mortalidad o una incidencia de mortalidad basal de 30% y una diferencia esperada de 15% con un nivel de significancia de 95 y un poder de 80. Entonces, algo así se vería la redacción en sus protocolos cuando están describiendo esta parte de cálculo de tamaño de muestra. Y lo otro es esto de acá, ¿no? Cuando estoy hablando también del protocolo, del paper, pero estoy hablando del poder o potencia, lo que puedo colocar es algo así, ¿no? Con un n de tanto, o sea, el n que yo tenía, se tuvo una potencia de W para hallar una diferencia entre los grupos expuesto y no expuesto, se reemplaza la exposición de Y con un nivel de significancia de 95%. Ya, en nuestro ejemplo, con un n de 200 se obtuvo una potencia de 56 para allá hay una diferencia entre los grupos con obesidad y sin obesidad de 15% con un nivel de significancia de 95%. Entonces, si es que están haciendo un análisis secundario, por ejemplo, ENDES, lo que ustedes tienen que colocar sería algo como esto. ¿Cuál es el N del ENDES? Luego de sus criterios de inclusión y exclusión para su estudio, cuál fue la potencia que hallaron, cuáles eran los grupos que estaban comparando, cuál era la diferencia entre los grupos que ustedes esperaban hallar, bueno, la diferencia que hay, y el nivel de significancia que normalmente suele ser 95%, esto no se suele cambiar. No sé si esto queda claro. Sí, yo les mando con la misma calculadora, ya ahora hay una diferencia, ¿no? Porque estas calculadoras me están hablando de proporciones y en los estudios de caso control no calculo exactamente proporciones, sino que calculo ORs. Entonces el cálculo no sería exactamente el mismo. Pero si desean lo puedo buscar y pasárselos para que ustedes puedan tenerlo. No sé si es que hay alguna pregunta más sobre lo que hemos visto para ya ir cerrando, porque creo que ya hablé un montón. Ya, entonces espero que les haya sido de utilidad. Igual si tienen cualquier pregunta me escriben al correo. Puedo buscar también otros
algunos otros recursos para mandarles, pero nuevamente lo que les he presentado es lo que se utiliza con más frecuencia y creo que con eso ya podrían calcular los tamaños de muestra para casi todos los estudios que se planteen, a menos que se estén planteando algo súper complejo, que ya serían otras formas. Y por último, voy a hacer un pequeño cherry eh, de unos cursos que estamos dictando. Yo formo parte de Visalud y estamos dictando cursos para búsqueda y lectura crítica de ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Entonces, este es un curso que va a empezar dentro de poco, en agosto. Y además, vamos a lanzar otro curso sobre análisis estadístico con Stata, que no sé, quizás también sea de su interés. Esto se va a estar posteando en la página web de Evisalud, ¿no? Que esto va a empezar muy probablemente en septiembre, octubre, ¿no? Entonces la idea acá es ya ver la parte de tengo mis datos y qué hago con ellos, ¿no? Cómo los analizo. Entonces no sé si es que hay alguna pregunta o algo más. Uy, sí. Sí, o sea, si quedan preguntas, normal, podemos verlo ahorita, o si no, igual me escriben y les respondo, pues, ¿no? Muchas gracias por la ponencia, doctora. ¿Le parece si esperamos 3 minutos para ver si hay más preguntas? Sí, sí, normal. Ya.